15. Capítulo número 15 de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a leer algunos versículos del capítulo número 15 y el inicio del capítulo número 10. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Capítulo número 15, versículo primero dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. El versículo que leemos ahora es el versículo número 3. Vamos a seguir leyendo algunos versículos más. Y ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refiriendo todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Gloria a Dios. Quisiera leer ahora el capítulo 16. Después Pablo llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de ellos los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándolo le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Aleluya, gloria a Dios. Hasta ahí dejamos la lectura. Tengan la bondad de sentarse. Así como estamos, oremos al Señor. Señor y Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por poder adorarte este día, y agradecidos estamos por tu iglesia en este lugar, que, Señor, está dando pasos hacia adelante hoy, celebrando estos 11 años. Oh Dios de misericordia,
misericordia, consérvanos en tu verdad hasta el día de nuestro recogimiento ante ti. Por Jesucristo nuestro Salvador eterno, te lo agradecemos. Digan todos amén. Esta tarde hemos leído esta porción de la Biblia que principalmente tiene una finalidad que diría yo se define en el versículo 5 del capítulo 16, el último versículo que leímos, donde dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y como resultado de esa confirmación, ¿qué dice? Aumentaban en número cada día. A la luz de esta escritura que hemos leído, y por supuesto algunas otras porciones que vamos a mencionar, quisiéramos pensar en uno de los valores más importantes, diría yo, de la vida natural, como también y sobre todo de la vida espiritual. El poder ser, hermano, como decía nuestro hermano pastor, perseverante, de tal manera que la gloria de Dios, la verdad de Dios, sea confirmada en nosotros. Aleluya. Necesitamos la confirmación del Dios de los cielos en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, y al mismo tiempo que esa confirmación traiga crecimiento a la obra. Cuando la iglesia del Señor inicia, que este libro de los Hechos es precisamente el libro que habla sobre el nacimiento y desarrollo de la iglesia durante 30 años. La historia que se narra aquí duró 30 años. El libro de los Hechos, los 28 capítulos, resumen 30 años de historia de la iglesia. Y durante ese tiempo, la iglesia fue algo extraordinario. Aleluya. El primer mensaje se convirtieron solo 3,000. El segundo mensaje se convirtieron solo 5,000. En los primeros días eran 8,000 hermanos. Y si uno sigue leyendo capítulo por capítulo el libro de los Hechos desde el inicio, es increíble. En el capítulo 4 dice que se convirtieron aquellos y eran hombres como 5,000. En el capítulo 6 dice: y como la multitud de los discípulos creciera, y como dice el verso primero, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, es decir, seguía avanzando de una manera tan extraordinaria que uno luego llega al capítulo número 8 y dice que en la ciudad entera de Samaria había gran gozo. O sea, toda la ciudad se había volcado a los discípulos. Viendo, dice en el caso de Simón, viendo los milagros y las liberaciones que se hacían. En el capítulo 9, ese capítulo es extraordinario. Dice, oigan lo que dice. Dice: le dieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Toda la ciudad de Lida y toda la ciudad de Soyapango se convirtió al Señor. Para eso nos faltan kilómetros. Gloria a Dios. Ya está cumpliendo 11 años y no se declara todavía. Aleluya. Aquí solo llegó Pedro, el capítulo 9. Levantó un paralítico y toda la ciudad se convirtió. Hablando aquí entre nosotros, ¿hace cuánto que no ven ustedes un paralítico ser sanado? No, sinceramente. Ha habido una promoción antes de estos días de super evangelistas que soplaban.
lo tocaban a uno y era todo el mundo para abajo. Y después, ¿sabe qué pasó? Tuvieron que salir desmintiendo que todo era una mentira. Nosotros no necesitamos ayudarle a Dios a votar a nadie. Sí, amén. No necesitamos No, nadie. retorcer la cabeza a alguien. Aleluya. Dios tiene poder. Amén. Sí, pero ¿saben qué es lo que pasa? Que nosotros los cristianos somos muy metidos. Exacto. Queremos hacer el evangelio a nuestra manera y no a la manera de Dios. Dice la Biblia acá en el capítulo número 9, vamos. En el 10 todos los gentiles se convirtieron y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. En el 11 es el testimonio de Pedro ante los ancianos que habían recibido los gentiles. En el capítulo 12, ángeles ministraban a la iglesia y salían de las prisiones. Se metió el ángel y se les cayeron las cadenas a todos y llegó. Y sacó a Pedro y se abrieron solas las puertas. Una iglesia respaldada. En el capítulo 13, el Espíritu Santo envió a Pedro, a Pablo y a Bernabé. Y llegaron a convertir a aquel gobernador de Roma, Sergio Paulo, que creyó maravillado la doctrina del Señor. Gloria a Dios. ¿Y saben por qué creyó? ¿Quién recuerda por qué creyó? Porque Pablo le dijo a aquel encantador que la ciega dijo el diablo. Y viendo esto, el gobernador romano dijo: yo creo en ese Cristo que predica Pablo. Pero no estaba inventando, no estaba haciendo ahí como que estaba ungido y no tenía nada. No vaya. A mí me ha dado pena en algunos lugares donde el evangelista levanta a la persona: camine, 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 que camine, le digo. Y la pobre gente se cae. No es así, hermanos. No. En el capítulo número 17, Pablo va a Atenas, a Grecia. Y dice la Biblia aquí que creyó Dionisio el Areopagita, es decir, el mismo hombre en donde se realizaban los discursos, creyó a Dios. En el 18, toda Corinto creyó, en donde los dones se empezaron a mover. Era Corinto el 18, el 19, en Éfeso, los demonios salían y aquellos que eran religiosos salían avergonzados y desnudos porque estaban usando una frase en el nombre de Cristo, el que Pablo predica. Ni cristianos eran, igual que algunos que solo rezan pero no tienen nada de poder, que solo oran y se hacen las muy cristianas y no tienen pero nada. Aleluya. En el capítulo 20, Pablo manda a los ancianos de Éfeso y los envía y les dice que ellos se mantengan basados en la verdad que Dios les ha dado. Pero en el capítulo 15, que fue lo que leímos al principio, empezaron a ver algunos problemas en la iglesia, porque algunos que venían de Jerusalén, donde estaban asentados los apóstoles, decían que no podían ser salvos si no se circuncidaban. Aleluya. Entonces hubo una discusión tremenda, porque los hermanos empezaron a confundirse, porque algunas personas así son, igual que estos. Si no haces tal cosa, Dios no te da. Si no haces tal cosa, Dios no te va a bendecir. Si no haces tal cosa, y le empiezan a poner a unos yugos que ni ellos llevan. Sí, cierto. Hace unos días supe de un pastor que estaba pensando circuncidarse. Ese sí necesita leer la Biblia, hermano.
Pero cuántas cosas la iglesia, desde el capítulo 15 del libro de los Hechos, cuántas cosas fue la iglesia como invadida por falsas doctrinas. Fue invadida de tal manera que el primer concilio de la iglesia fue el capítulo 15 del libro de los Hechos, donde todos discutieron, y aun cuando Pablo y Bernabé discutieron con ellos, dice la Biblia que algunos no aceptaban. Ellos seguían creyendo en sus tradiciones y no en la palabra de Dios. Seguían creyendo en lo que ellos inventaban y no en la fe que salva. Y es aquí donde se terminó el concilio. Habló Pedro y contó cómo los gentiles habían sido convertidos por la fe y cómo habían recibido el Espíritu Santo en el capítulo 10 y capítulo número 11. Y después se levantó Jacobo, que eran las columnas de la iglesia. Pedro, Jacobo y Juan eran las columnas de la iglesia. ¿Recuerdan que a ellos los llevó el Señor al monte de la transfiguración? Sí. Y entonces ellos, siendo las columnas, y todos los demás apóstoles, decidieron escribir una carta para todas las iglesias. Y eso es lo que leímos del capítulo número 16, versículo número 4, donde dice: y al pasar por las ciudades, eso era Pablo y Bernabé, y Silas, más bien, Pablo y Silas, les entregaban, oigan esto pues, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos, que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Amén. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Cuando uno crece, ¿qué significa eso? ¿Ustedes son madres? ¿Malas madres o buenas madres? Regulares. Más o menos. Pero ustedes estaban felices con su bebé. Sí, pero querían que creciera. Porque no puede, si el niño no crece. Yo recuerdo una hermana que tenía un bebé como de 28, 30 años, que no crecía. Aleluya. No creció. Murió ella y murió él. Pero tenía más de 28 años. Eso ya es anormal, no es normal. Entonces ahora las iglesias crecían. ¿Por qué crecían? ¿Por qué crecían? ¿Por qué crecían? ¿Por qué crecían? ¿Saben por qué crecían? Porque les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. Les entregaban las ordenanzas que habían acordado el concilio de la iglesia XYZ. No, cuidado. Les entregaban las ordenanzas que los apóstoles habían decretado. Cuando uno lee la escritura dice que no hay otro fundamento sino el fundamento apostólico. Los apóstoles. No, y es que uno se llame apóstol, o que yo soy de los apóstoles. No, eso no sirve. Es el fundamento de los apóstoles, del Cordero, de los apóstoles como Pablo. Y esos decretos se entregaban cuando se decidió que a los gentiles no se les cargara con más tradiciones, ni que guardaran la ley. Antes bien creemos, dijo Jacob y Pedro, que por la fe seremos salvos. Y por la fe. Usted le dicen: anda, tomate esta agüita que te compuse y vas a ser salvo. No, gracias.
Vestite de rojo en la noche y te dormís así con un manto rojo encima. No, gracias. Aleluya. Ponle un ajo atrás de la puerta para espantar los murciélagos y demonios. No, gracias. Nosotros tenemos un solo fundamento. Es el fundamento apostólico de Cristo. Cristo, el fundamento inequívoco. Por la fe en Él. Pero miren, hermanos, yo pues ya saben ustedes, algunos que me han visto alguna vez, pero tengo de estar aquí predicando en El Salvador 47 años. Gloria a Dios. La mayoría de ustedes parece que no habían nacido, ¿verdad? No, claro que no. Solo algunas hermanas aquí. No estaba yo. Y he visto de todo, hermano. Invasiones de los que vienen de Jerusalén queriendo que la gente se circuncide. Otros viniendo no de Jerusalén, sino de otras naciones para imponer nuevas formas de culto, nuevas formas de fe, nuevas formas de ser salvo. O hablando, recuerdo cuando tuvimos que quedarnos solos, en el sentido sin organización. Se estaba creyendo ya en una cuadridimensión de Dios. ¿Saben qué es cuadridimensión de Dios? Que no era Trinidad, sino eran 4. Y ahí es donde uno se tiene que parar en el fundamento apostólico. Y luego decían que todos los cristianos están endemoniados. Había que liberarlos a todos. Pase usted primero, vamos a ver. Pase usted. Sí. Les tuve que mandar una carta diciéndoles que nosotros creíamos en la palabra de Dios y que no podíamos aceptar nada que no tuviera un fundamento apostólico. Hermano, pero ese es el camino para los 11 años y los 22 años y los 33 años y 44 años y vamos a llegar. El fundamento de la palabra de Dios. Hay algunos temas en donde la iglesia es más afectada que en otros. Algunos son llevaderos. Si usted cree que el Señor viene a la mitad de la tribulación, pues dice uno, usted no sabe, pero es mi hermano. Lo amo. Que si uno lo quiere aceptar. Pero cuando ya tocan detalles salvíficos o de salvación y que dicen que hay que hacer una romería para Esquipulas, una romería para Italia, que se vayan al diablo. Que se tiene que ir de rodillas y que no se puede levantar de las rodillas, así como estaban haciendo hace unos días. ¿No lo vieron ustedes? Celebraron la Virgen esta de Guadalupe, creo que es, en México. Ah, bien sabe esta hermana, peligrosa. La gente se va arrastrando ahí. Sí. Un kilómetro. En alguna oportunidad yo tuve la oportunidad de ver a la gente ahí. Y tuve la oportunidad en otra ocasión de pararme ante el cura y decirle, ¿qué les pasa? ¿Por qué engañan así a la gente? El mismo cura me dijo, quítate de aquí, me dijo. Pero en realidad la iglesia no puede tolerar que vinieron de Jerusalén y que ahora hay que circuncidarse. ¿Y dónde queda la sangre de Cristo? ¿Y dónde queda el sacrificio de Cristo perfecto en la cruz? ¿Dónde queda? Nosotros no podemos aceptar herejías, falsas doctrinas. Pero hermanos, lamentablemente nosotros sin darnos cuenta y por la astucia del diablo, que el Señor lo reprenda, Jesús, amén. se mete el diablo por una puertecita, por alguien generoso que da buenas ofrendas,
o por alguien que parece ser muy sabio y empieza a hablarle a los demás y de repente uno se halla fuera del evangelio. La Biblia dice que la iglesia, hablando el apóstol Pablo a Timoteo, le dice que la iglesia es columna y apoyo de la verdad. Que es columna y apoyo de la verdad. Que es columna y apoyo de la verdad. Si la iglesia se deja influenciar, así como hay iglesias ahorita que ya son hermanos, se declararon de un partido político. Llegó un periodista a la oficina donde yo uso allá. Llegó un periodista y me dijo: mire, vengo bien triste, porque él es cristiano, vengo bien triste, me dijo, porque se hizo allá en un lugar, se hizo una reunión, y los de tal partido decían: esa iglesia tal en tal lugar es nuestra, tal iglesia es nuestra, tal iglesia es nuestra, tal iglesia es nuestra. Así como no. Tristísimo, tristísimo. ¿Y por qué vamos a aceptar otro fundamento que el que está puesto? ¿Por qué vamos a aceptar, hermano, otro fundamento que no ha sido, como dijera, no ha sido suficiente, no ha sido suficiente para la redención de la vida humana? Este libro sagrado dice que ni los que dicen que hay que guardar la ley la guardan, dice. Así dice Romanos capítulo número 3, capítulo número 2. Ni siquiera los que dicen ser judíos lo son. Ni siquiera los que dicen que hay que guardar la ley. No hay que comer no sé cuándo. No coman esto. No se sienten aquí, no hagan allá. Duerman de lado. No, hermano. Ahí donde ustedes me ven, ha llegado gente a decirme que tengo que ponerme un ladrillo de almohada. Oh, para que duerma. Es decir, que estamos en una donde la gente quiere mover la iglesia del Señor como que si fuera de ella y usarla con fines políticos. Yo estaba en iglesias así como hay, no aquí en el país, en otra, aquí hay de esas que les digo. Pero estoy en iglesias donde hay una valla adentro que dice: vote por mi hijo fulano y tal. El pastor haciendo propaganda de su hijo adentro de la iglesia. Está mal. Así es. Es decir que la iglesia del Señor al principio fue atacada de una manera tremenda para que abandonaran la fe y que creyeran que uno es salvo por obras. Y eso es lo primero que tenemos nosotros que despejar, porque les voy a decir algo. Si uno no está seguro de su salvación, el diablo lo hace pedazos en su mente. Sí, amén. Si uno no está seguro de quién ha creído, uno no puede. Y precisamente uno de los problemas más graves que la iglesia ha enfrentado desde el principio de Hechos capítulo número 15 fue precisamente el hecho de que querían desvirtuar el poder de la sangre de Cristo y desvirtuar la fe como el único medio para ser salvo. Solo voy a mencionar que cuando el apóstol Pablo sale de aquel concilio con Silas, porque Bernabé se fue con Juan Marcos, dice la Biblia que pasaban por las iglesias y dice y les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que la iglesia era confirmada en la fe y acrecentaba en número. Claro, porque la liberaron de un yugo que no debía de cargar la iglesia en cuanto a la salvación. Gloria a Dios. Algunos de nosotros, no de ustedes, sino de otros que no vinieron, al ladrón de la cruz no lo hubiéramos salvado.
Aleluya. Le hubiéramos dicho sin vergüenza, usted es un ratero de primera línea, está fichado en la policía Por ladrón, y ahora dice que quiere venir al reino del Señor. Bájese de la cruz si tiene tiempo y se arrepiente y se restriega en el suelo y tal vez será salvo. Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué maravilla! No, nosotros lo hubiéramos primero condenado, bañado con ruda. Aleluya. Bueno, hay iglesias donde dan una toma de aceite rancio para liberarlos de demonios. Es verdad, yo he hablado con ellos. Diarrea les da. Tiene problemas de demonios, venga aquí, vamos a orar por usted. Tómese esto primero, le dice. Aceite rancio, nomás llega aquí, ya libre. Pura mentira. Sí, amén. Cierto. Es decir que la iglesia ha sido atacada para perder la sencillez de la fe y cargar a los hombres con yugos que no debiéramos. Les voy a contar una experiencia personal, muy personal. Hace muchos años vino un dúo de Guatemala y el hermano traía barba y la mujer no se cubría. Entonces les dije: si no se rasura No se cubre. y la mujer no se tapa, no canta. Vaya. Salieron corriendo a Jesús. Pero era correcto eso, atentar contra el hombre de su alma. Y la otra que no se cubre. A veces las mujeres cubiertas son más rebeldes que las que no se cubren. Ah, cierto. Por ahí está. Aquí en la oficina una me hacía así, cubierta. Mire, hermano, me decía. Vaya. Ya me sopapeaba la mujer. Y cubierta. Ojalá que ustedes le hagan honor al símbolo, porque es un símbolo, no tiene nada que ver. Las casadas están sujetas a sus maridos, como el Señor. Pero no vayan a ser así de esas que amenazan y que le dan al trapo este poder salvífico. Ah, sí, esta señora le dan así. Sí, cuidado, se lo quitan. Cuidadito, porque entonces se caen de la gracia. Habla, Señor. Entonces el trapo ese la salvó, pues. Quieran Dios que estén sobrias. Sí, que no se hayan todavía embriagado con las malas ondas del sistema religioso. Solo voy a decir esto en cuanto a la salvación. Eso del cuento este se me fue la onda. Pero es que nosotros de todo hacemos una religión. Sí, de todo. Si una joven quiere subir, ella no puede subir. No puede subir. ¿Cómo es que le dicen a aquellos lugares estos? Altar. No, pero le dicen otro también. Sí, altar, al lugar santísimo. Nada más falta que le digan. Aleluya. La tarima. Y nosotros somos los santos. Amén. Entre nosotros es que mora el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Ahora es aquí donde, cuando Pablo y Silas salieron y fueron a las regiones, enseñaban que guardasen las ordenanzas de los apóstoles. Y las enseñanzas de los apóstoles en cuanto a la fe y en cuanto a la salvación eran, hermano, ordenanzas claras en donde por la fe eran salvos. Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, les dice así: cuando yo fui a vosotros, dice, no fui con palabra de humana sabiduría,
para que vuestra fe no esté fundada en los hombres, sino esté fundada en el poder de Dios. Gloria a Dios. Es decir que eso es como una alerta, hermanos. Es como una alerta. Es como una alerta. Cuando yo estaba aquí empezó a venir los de donde yo había nacido, en Guatemala, y venían a decir: no, la doctrina ahora es aquí, allá y aquí y allá. Duro. Y decirle: no, eso no es así. No es fácil. Pero el Señor nos auxilia para que no solo hayamos cumplido 11 años, sino que cumplamos, como dije, 44, 55. Y todos los años que sea. Pero guardando las ordenanzas de los apóstoles. Gloria a Dios. Si no, ustedes ya son su propia iglesia. Si uno dice: mi iglesia, ay, usted la compró con su sangre, pues. Aleluya. Si así dice la gente. Sí. Es mi iglesia suya. Usted no ha hecho nada por ella, solo arruinarla. Vaya. Sí, desde que usted vino, la iglesia se detuvo. Es decir, que el fundamento de los apóstoles en cuanto a las salvaciones, lo mismo que está escrito en el libro de Habacuc y en todos los libros de la Biblia, en Romanos: el justo por la fe vivirá. Está escrito en el libro de Génesis, cuando Abraham dio a su hijo Isaac, por fe, Dios vio a Abraham. Y la Biblia dice: y fue justificado por la fe. Amén. Esa es nuestra posición en Cristo. Nunca la van a cambiar. Que ahora hay que ponerse sotana y cuello tostado. Váyanse al diablo. Vaya. Que ahora hay que hacer no sé qué, y que hay que ungirle con óleos y que no sé cuánto, la primera unción, la tercera unción, y que son 10 vigilias y no funciona. Váyanse al diablo. Solo inventos. Por eso es que la iglesia no crece. Sí, amén. Gloria a Dios. Las mismas señoras están desde hace años. Y nuevos ninguno. Porque los nuevos se asustan, solo vienen y yo guardo. Te va a mojar. Cuidado, cuidado. Solo quisiera mencionar, aparte de la justicia que es por la fe, que los fundamentos de los apóstoles involucran quizá la doctrina más importante, como podría ser, bueno, no sé ni cuál mencionar porque todas son tan importantes, pero voy a mencionar una que es bastante, no solo conocida, pero necesaria, pero dentro de la esencia misma. Cuando dice la Biblia en el capítulo 19 del libro de los Hechos, que el apóstol Pablo fue a Éfeso, y cuando llegó a la ciudad de Éfeso, les hizo una pregunta a los discípulos. ¿Recuerda cuál fue? ¿Recibisteis el Espíritu cuando creísteis? Es decir que como fundamental, doctrina fundamental de la iglesia, está también esta verdad, que donde quiera que los apóstoles llegaban, hermano, transmitían la plenitud, la llenura, el poder del Espíritu sobre la vida de los hombres. ¿No se acuerdan ustedes cuando Pedro y Juan van a Samaria? Sí. Dice la Biblia que llegaron a Samaria y preguntaron: ¿dónde están los que ya se entregaron a Cristo? Y eran como unos 12 hombres.
Y dice, y les imponían las manos y el Espíritu Santo venía sobre ellos. Dios. En el capítulo 10 igual. Y como comencé a hablar, dice Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles. Cada vez que la iglesia asistía a una reunión donde ya algunos habían creído en Cristo, los ¿cómo dijera? Estimulaban, los metían a la vida del Espíritu. Y es lo que Pablo escribió a los Corintios. Hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones del Espíritu. No me van a contestar, les voy a hacer una pregunta, pero no me contesten. Aleluya. ¿Qué don tiene usted? Aleluya. Ah, ¿no van a contestar? No, ya nos regañó ya. Qué chismoso, digo. Aleluya. Es el fruto de la carne. Gloria a Dios. La lengua. Pero Pablo dijo, hermano, no quiero que ignoréis acerca de los dones del Espíritu, porque a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Gloria a Dios. Es decir que la iglesia no solo había entrado por la fe a esta gracia en la cual nos gloriamos, sino que de inmediato eran asistidos para vivir en una dimensión de espíritu y de poder. Gloria a Dios. Listo. ¿Hace cuánto que ustedes no ponen las manos sobre alguien para que reciba el Espíritu Santo? Aleluya. Y he hablado con algunos pastores y les pregunto, ¿y usted hace algún culto alguna vez en donde se predique sobre el bautismo, la llenura del Espíritu Santo y luego se pongan las manos sobre la gente? No, dice así, la verdad, hermano, no. No, pero es que esto no es que unos lo hacen y otros no lo hacen. No, la mayoría ya no lo hace. Y la mayoría, si vuelvo al primer punto, antepone una serie de requisitos para ser salvo. Y no sencillamente basándose en la fe o, en este caso, ministrando el poder del Espíritu. Cuando la Biblia se abre, se nota un punto bien interesante que está relacionado como ordenanza de los apóstoles. Que si uno lee el capítulo 4 del libro de los Hechos y uno ve la epístola de Pablo a los Efesios y a los Colosenses, habla de una serie de elementos prácticos de la vida cristiana, que también esos elementos se han dejado de lado, de tal manera que la cristiandad de hoy es una cristiandad fría, sin amor. Una pregunta, pues, vean, ahí van a ver que son fríos ustedes, van a ver. Contestamos. ¿Cuántos hogares visitaron este mes que quedó atrás? ¿Y a cuántos les llevaron una bolsa de algunos víveres? ¿Y por cuántos oraron? ¿A cuántos enfermos fueron a ver y les llevaron el aliento y les pusieron las manos? ¿Y cuándo? Si la iglesia ya no hace eso. Gloria a Dios, amén. Habla, Señor. La iglesia, ¿para qué no es? Para juzgarse. Sí, amén. Cierto. Sí, amén. Se mira uno y dice, hasta vieja, miren cómo vino. ¿Y qué le importa a usted? Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no le ayuda en lugar de criticarla? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hemos dejado lo elemental, lo básico, que es vivir la fe práctica en amor. Aleluya. Y ya saben ustedes, 1 Corintios 13 se lo saben de memoria, pero de nada les sirve. Vaya. Porque dice, si no tengo amor, Nada me sirve. nada soy. Ah, no, cualquiera daría que usted es un santo, el que lo mira a usted vestidito así con su manguita larga. Un amoroso. Y la miran a estas señoras así todas engalanadas y dicen, esta es una mujer, la Virgen María ha resucitado.
esperanza, vivir en amor. Vivir en amor. El que conoce a Dios vive en amor. Y el que no vive en amor no conoce a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Yo estaba en algunos lugares donde el que se sienta al lado, así casi dándole la espalda a uno y cantando aleluya, qué sinvergüenza ustedes. Se terminó el culto y solo hice el término y se fue para allá. Nada, decía, ¿qué tal, hermano? Dios le bendiga. Me alegro de verlo, qué bendición. Sí. Nada de eso. Nada de eso. Dios. Peor, juntar algo y llevárselo a ese hogar. ¿Qué va a ser? Que me dan para mí, dice la persona. Yo le digo allá, en otro lugar, aquí no, a ustedes no. Sí, No, ahí solo está. que lo voy a contar. Pero ahí está sentado. Pero yo les digo, hermanos, tienen una lista de todos sus evangelizados este mes. Tienen una lista de todas las visitas que han hecho. Tienen una lista de cuánto dinero invirtieron en su hermano, en su prójimo, en su familia. Todos hacen. Ríedese. Alegre. Porque no saben lo que es el amor. Aleluya. Ahora dígame usted, es ridículo, estuve hace unos días en una iglesia y ni la bienvenida dan. Ay, no vaya, ni las manos le dieron. Pero nada. Uno dice, ¿qué está pasando? ¿Quién va a llegar por primera vez y se va a quedar? Nadie, hermano. No. Y si ya se quedó y nada, no hay un gesto de amor, de atención, se va. Si ustedes no se han ido porque se creen dueños de la iglesia, No, cuidado. Aleluya. la única razón por la cual todavía están por aquí. No, cuidado. Juzgan a todos, corren al que quieren. Aleluya. Y los apóstoles entregaban, Pablo y Silas entregaban las ordenanzas que los apóstoles habían señalado. La fe en Cristo único para la salvación. ¿Cuál es el otro? El segundo, el poder del Espíritu ministrado. Tercero, ¿cuál es? Aleluya. Lo que estamos hablando, el amor. Aleluya. En 5 minutos cuando salgan ya no se acuerdan ni qué pasó, ni cómo estuvo el culto. Ah, bendecido, hermano. ¿Y de qué hablaron? Ah, no me acuerdo. ¡Qué desgracia! Por eso es que el Señor no añade ya a los que han de ser salvos para traerlos y juntarlos con ustedes. ¿Para qué diablos, hermano? Aleluya. Gloria a Dios. Qué risa. Solo un detalle más. 2 detalles más y se pueden ir. Ya quedan despachados, Dios. Este detalle que el apóstol Pedro mencionó también y que el apóstol Pablo también enseñó y todos los apóstoles enseñaron. Está relacionado absolutamente y Juan habló de él. Juan habló y dijo: no veis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso es lo que dijo Juan. El que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Gracias, hermano. En otras palabras, lo que estaba hablando Juan Este es suyo. y lo que está hablando Pedro también en la epístola primera de Pedro, cuando dice: Amén. Amén. ser santos porque yo soy santo.
este es un poco peligroso, porque aquí se pinta un poco de fariseísmo. Porque dicen, miren, yo sí soy santa, miren a esa vieja, no. Y quizás esa que dice es peor que la otra. Sí. Yo siempre me acuerdo cuando llegó Moisés a defender a Séfora. ¿Saben quién era Séfora? Sí, amén. ¿Quién era? Las mujeres que digan, no los hombres. Aleluya. Defendió a Séfora. ¿Y saben de quién la defendió? ¿Recuerdan o no? Oigan, es increíble. La defendió de los pastores. O sea que los pastores son los peligrosos. Aleluya. Cuidado. Y este jueves pasado llegó una señora a la iglesia que hace muchos años yo no la veía, muchos años. Y llegó a contarme unas historias con pastores que no paraban de llorar. No paraban de llorar. Como habían abusado de ella. Y vino Moisés y defendió a Séfora de los pastores y de las pastoras también. Una pastora ahí piden dinero hasta que le agarran a uno de las patas para abajo a ver que le salga todo. No ustedes, otras que no vinieron. Aleluya. Y Moisés defendió a Séfora de los pastores. Pero ¿saben qué cosa curiosa sucedió? Que cuando Séfora se va, de regreso llegan rápido porque sacaron el agua y llegan rápido. Le dice Jetro, suegro de Moisés, Sí, amén. ¿cómo han venido rápido? ¿Saben qué contestaron ellos? ¿Se recuerdan? Un varón egipcio nos defendió. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que vieron ellas? La apariencia. Y era el gran libertador del pueblo Sí, amén. hebreo. Gloria a Dios. Y uno juzga mucho, ¿no? Y juzga mal. Si usted piensa en juzgar, saque la lengua y córtese. La tijera. Ay, Señor. Sí, es que las mujeres tienen fama chismosas, pero los hombres son peor. Aleluya. Dios. Porque los hombres no amenazan, esos cuentan la historia y sacan todo sin pensar. Pero es aquí donde la santidad después del elemento amor es determinante también en el caminar de la iglesia. Las finanzas de la iglesia deben de ser absolutamente transparentes. Deben de ponerse así como Pablo cuando llevaba la ofrenda para los santos. Llevaba 1, 2, 3 hermanos que hicieran contabilidad de lo que él llevaba. Nadie debe de tener absoluto dominio sobre las finanzas de la iglesia, sino debe de ser absolutamente transparente y mejor si el pastor no tiene nada que ver con él. No, yo he visto de todo. Estaba en la oficina y llegan los pobres hermanos con una gran bolsa. Hermano pastor, ellos creen que es un santo, ¿verdad? Hermano pastor, aquí está la ofrenda. Gracias, hermanos. Peligrosísimo. Y estas señoras también, tengan cuidado. Aleluya. Mal les vale. Sí, ¿por qué? Porque el tener ese problema es terrible. Yo le dije a uno fuera del país cuando lo vi salir con la bolsa, como le tengo confianza, le dije, mira vos, le dije, si
dinero adelante, para que no te vean a vos que no solo la recogiste, sino te la llevas también. Aunque sea, sé prudente. Si te la vas a seguir robando, pues que poner a otro cómplice. Que te ayude. Aleluya. Pero es aquí donde debemos de ser santos con las finanzas en la iglesia. Amén. Santos en nuestro porte, santos en nuestra manera de hablar, santos en nuestro amor, santos en nuestra amistad y hermandad que nos une. Amén. Ser santos, porque nuestro Padre Celestial es santo. Lo último, cuando el apóstol Pablo habla a Timoteo, habla de hermanos, de unos que decían que la resurrección ya había sucedido. Ya había sucedido la resurrección, es decir, Cristo ya había llegado. Y entonces el apóstol nos enseña a nosotros que nosotros debemos de estar atentos a la venida del Señor. Amén. Y ese día glorioso debemos de esperarlo con ansias. Gloria a Dios. Porque a la hora que no pensáis, dijo Cristo vino, el Hijo del Hombre vendrá. No te perdona, amén. Gloria a Dios. Nosotros debemos de esperar con gozo ese día glorioso. Amén. Porque andan muchos por ahí diciendo que primero van a conquistar el mundo y después va a venir Cristo. Que ya no hay gran tribulación. Ya no hay gran tribulación. Aleluya. Ya no hay. Gloria a Dios. Si solo lo que falta es que digan que el diablo ya no va a estar en ninguna parte. Ya no existe. Y otros que la resurrección ya se dio. Dios mío. ¿Se pueden imaginar ustedes que pensamos que la resurrección de los muertos ya se dio? Ya se quedaron todos ustedes. Ay, no nos quedamos nosotros. Ay, Señor. Aleluya. Por eso, finalmente diría yo, ante toda la amenaza de nuestra fe en Cristo, de el poder que necesitamos para una iglesia vencedora, de una conducta de amor que debe de dominar nuestros hechos. ¿Cuál es el otro? Después del amor, Esperanza. la santidad. Nuestra santidad en todos los órdenes, de poner el orgullo, de poner el enojo, dejarlo todo ahí y ser santos. Y finalmente, este que estamos mencionando ahora, nadie les turbe diciendo que Cristo ya vino o que la resurrección ya se dio, sino que nosotros estemos atentos, porque sí estamos en un momento crucial en la tierra, hermanos. Amén. Así es. ¿Saben ustedes qué fue lo que destruyó Sodoma y Gomorra, verdad? Amén. ¿Qué fue lo que destruyó? Fuego. ¿Ah? Pecado. Fuego. ¿Qué fue? Lo que lo destruyó fue lo que hoy llaman, hermanos, La vanidad. ideología de género, La vanidad. donde todos son gays y lesbianas. Sí, amén. ¿Saben que ahorita mismo, anoche, la noticia en Estados Unidos, ¿saben cuál era? Que a los niños los quieren operar, que son niños hacerlos niñas, y a las niñas hacerlos niños. Y están disputando en el Congreso si aprueban o no. Horrible. Horrible, amén. Amén. Horrible. Sí, feo. Es decir, que la medida de la corrupción ha llegado a lo más alto. Es lo mismo que pasó en Sodoma y Gomorra. Sí, amén. Cuando el Señor le dijo a Abraham, cuando Abraham le decía, habrán 100 justos, habrán 50 justos, no la destruirían. Abraham llegó a 10. Por amor a Dios, no. Y le dijo, lo que pasa es que la maldad ha subido hasta lo más alto. Sí, amén. En esta ideología de género,
Yo lo he visto con mis ojos. Iglesias que en la puerta tienen la bandera de colores gay. Estamos en una crisis horrible. Aparte de Corea del Norte amenazando, poniendo soldados en Ucrania para apoyar a Rusia. Rusia amenazando al mundo entero, que en 15 segundos envía bombas a todo el mundo, atómicas. Vivimos en un mundo, hermanos, a las puertas de la venida de Cristo. De Dios. Y vale la pena que ustedes y yo seamos fieles hasta la muerte. Gloria a Cristo. Amén. Fieles, Amén. esperando la venida de Cristo, De Dios. como estuvo la iglesia del principio. Cuando Pablo está hablando de la venida de Cristo, ¿saben qué dice? Y nosotros los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, es decir, él estaba preparado, se contaba dentro de los que estaban viendo la eternidad. Amén. Si el Señor tardara 10 años más, algunos de los que están aquí ya van a estar bajo tierra. Aleluya. Pero no importa, Gloria a Dios. sea que muramos, Que vivamos. sea que vivamos. Juramos. Somos del ¿Qué Señor. dice? Somos del Señor. Somos del Señor. ¡Ey! Que nada nos perturbe, que nada nos mueva Madre separada. de la gloriosa gracia que ha sido dada en Cristo, Gloria a Dios. sino que al contrario, crecer en la gracia del Señor, crecer en el conocimiento del Señor, porque Aleluya. creciendo seremos fuertes. Amén. Si nos quedamos en la ignorancia, no sabemos qué dice Ageo. ¿Y Ageo de qué habla, hermanos? Ni lo encuentra. ¿Y Amós qué dice? No. ¿Y el libro de Filemón qué es lo que habla? ¿Dónde está? Dice. No, hermanos, tenemos que conocer los decretos de los apóstoles Aleluya. Amén. y fundamentar la vida ahí, Bendito Dios. porque es el fundamento que garantiza y confirma nuestra fe y nos da el crecimiento ahora en esta tierra, que nosotros podamos, hermanos, exportar ministros al mundo entero, que podamos abrir iglesias en todo lugar, pero sanas, Santo. no con gente loca, poniéndole cargas a la gente que no deben de llevar, ¡oh! Siendo liberales, sino que al contrario, siendo nuevas criaturas, como la Escritura señala. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes que son parte de la iglesia, Gloria a Dios. de la iglesia local y de la iglesia donde sea, Sí. porque somos miembros de un cuerpo, una Amén. fe, Gloria a un Dios. bautismo, un Señor y Cristo. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Que el Señor nos encuentre como las vírgenes prudentes, con aceite en la mano, nuestras lámparas encendidas Amén. y listos para recibir el gran esposo. llamado que el Señor hará hacia la gloria. Gloria a Dios. Amén. Que Dios los bendiga a todos y felicidades a la iglesia local y a nuestro hermano pastor. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gloria a Dios. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, Dios. te damos gracias, Señor, Oramos. porque nos has amado Gracias, Dios. antes de la fundación del mundo. Nos predestinaste, nos llamaste, nos justificaste por la fe, nos glorificaste. Gracias, Y Señor, estamos sentados con Cristo en la gloria. Poderoso. Bendice cada hermana, cada hermano, cada siervo tuyo, cada sierva tuya. Que velemos hasta el final, Señor. En el nombre de Cristo, llenos del Espíritu Santo, llenos de santidad, llenos de amor, llenos de fe, para la gloria de tu nombre.
y expectantes Adoramos, Dios. para tu gloriosa venida. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo, nuestro gran Salvador, Adoramos. te damos gracias. Gracias, Dios Todopoderoso. Y el pueblo de Dios dice: Gloria a Dios. Aleluya. Sí, pastor.